Capítulo 14. Me quedé dormida en algún punto entre Staunton y Lexington, y me desperté justo a tiempo de tener una vista perfecta del imponente edificio blanco de Roanoke, el antiguo Walmart de Virginia. El cartel azul seguía aferrado con desesperación al edificio, pero era el único detalle que recordaba el centro comercial que fuera en su día. En el aparcamiento había carros de la compra, que corrían de un lado a otro según soplasen las ráfagas de viento. Con la excepción de algunos coches abandonados y de los contenedores verdes de basura, el gigantesco aparcamiento asfaltado estaba vacío. Bajo el resplandor anaranjado del sol de la tarde, daba la sensación de que el apocalipsis había llegado a Virginia. Y estábamos a un tiro de piedra de Salem, a 10 minutos en coche. Se me hizo un nudo en el estómago solo de pensarlo. Liam insistió una vez más en salir solo del coche a examinar la zona. Noté en el brazo el roce del guante amarillo de Sue, y no necesité mirarla para adivinar la expresión de su cara. Deseaba tan poco como yo que Liam se adentrara en la boca del lobo completamente solo. Por eso te has quedado con ellos, me recordé, para velar por su seguridad. Y en aquel momento, la persona que más necesitaba era la que empezaba a alejarse del coche. Bajé corriendo de Black Betty. Toquen el claxon 3 veces si hay algún problema, dije, y cerré la puerta. Liam debió de oírme, pues se quedó esperándome, apoyado en una de las oxidadas casetas destinadas a almacenar los carros de la compra. ¿Puedo convencerte de alguna manera de que vuelvas corriendo el coche? No, dije. Vamos. Tomé la delantera, y Liam me siguió con las manos metidas en los bolsillos. No le veía la cara, pero su forma de caminar arrastrando los pies hacia las maltrechas puertas del centro me bastaba para imaginármela. Antes me has preguntado cómo es que conocí este lugar, dijo, cuando nos acercamos a la entrada. No, tranquilo, ya sé que no es de mi incumbencia. Verde, dijo Liam, no pasa nada. Lo único es que no sé por dónde empezar. ¿Sabes que tanto Chubbs como yo estuvimos escondidos? No fue lo que se dice agradable para ninguno de los dos, aunque él, como mínimo, estuvo en la cabaña que tienen sus abuelos, en Pensilvania. Ya, y tú tuviste el placer de esconderte en este estupendo establecimiento norteamericano. Entre muchos otros, dijo Liam. No me gusta hablar de esa época delante de Sue. No quiero que piense que su vida será siempre así. Pero no puedes mentirle, dije. Sé que no quieres asustarla, pero no puedes fingir y decir que su vida no será dura. No me parece justo. ¿No te parece justo? Inspiró profundamente y cerró los ojos. Cuando tomó de nuevo la palabra, su voz había recuperado el habitual tono amable. Da lo mismo, olvídalo. Mira, dije, cogiéndolo del brazo. Lo entiendo. Estoy de tu lado. Pero no puedes comportarte como si todo fuera a ser fácil. No le hagas esto a Sue. No le des falsas esperanzas. Ha pasado media vida en un campamento con miles de niños que se hicieron mayores, pensando que papá y mamá siempre estarían a su lado. Y todos ellos, todos nosotros, hemos salido gravemente perjudicados. Vaya, dijo Liam. Su enfado había desaparecido por completo. Tú no estás perjudicada. Podría haberle replicado hasta quedarme afónica. Quienquiera que hubiera desmontado las puertas correderas de cristal de acceso al Walmart no se había tomado la molestia de buscar un lugar donde ponerlas. El suelo, a muchos metros alrededor de los desnudos marcos metálicos de color negro, estaba cubierto de fragmentos de cristal.
Nos abrimos paso con cuidado de no pisarlos y nos adentramos en aquel extraño espacio que ocupaban antes la recepción. Liam avanzó a mi lado y resbaló con el polvo cetrino que se había acumulado en el suelo. Reaccioné rápidamente cogiéndolo por el brazo y refunfuñó, sorprendido. Lo ayudé a enderezarse, pero Liam mantuvo la vista fija en el suelo, donde se vislumbran con claridad una docena de huellas. Eran de todo tipo y tamaño, desde el dibujo dentado de una suela de zapato de montaña masculina hasta las ondulaciones decorativas de una zapatilla deportiva infantil, estampadas en el suelo como formas de galletas recortadas en la mesa recién extendida. Podrían ser antiguas, le dije en voz baja. Liam asintió, pero no se apartó de mi lado. Mi suposición no engañaba a nadie. Hacía tiempo que el establecimiento estaba sin luz y era evidente que llevaba una temporada abandonado. No transcurrió más de un segundo entre que oímos el primer ruido en las estanterías cercanas y el salto que dio Liam para situarse delante de mí. Hacía tiempo que el establecimiento estaba sin luz y era evidente que llevaba una temporada abandonado. No transcurrió más de un segundo entre que oímos el primer ruido en las estanterías cercanas y el salto que dio Liam para situarse delante de mí. Empecé a decir, pero Liam me silenció con un gesto. Observamos las estanterías, esperando a ver qué pasaba. Y cuando el ciervo, un animalito elegante y encantador de pelaje sedoso, color caramelo y grandes ojos negros, salió brincando de detrás de los revestideros volcados, Liam y yo nos quedamos mirando y rompimos a reír a carcajadas. Liam se llevó un dedo a los labios y me indicó con la mano que continuara avanzando, mientras examinaba con la mirada la oscura hilera de cajas registradoras idénticas que se extendían frente a nosotros. Alguien había cogido los carritos de plástico del interior del establecimiento y los había colocado en los pasillos con la intención de construir una especie de muro fortificado para defenderse de los visitantes indeseables. Con cuidado, sin mover la montaña de cestas de plástico, nos encaramamos sobre la cinta transportadora de la caja registradora más próxima. Desde allí vi más estanterías alineadas delante de la otra salida, pero parecía como si algún objeto de gran tamaño hubiera acabado destrozando la improvisada barricada. ¿Qué pudo haber hecho eso? Creo que todo el mundo, PSI o no, tiene una parte que es capaz de sintonizarle con los recuerdos de un determinado lugar. Los sentimientos más intensos, especialmente los de terror y desesperación, dejan una huella en el ambiente que reverba en quien quiera que tenga la desgracia de volver a ese lugar. En aquel momento sentí que la oscuridad me acariciaba la barbilla, que me llamaba y me pedía en susurros que avanzara para conocer sus secretos. El escalofrío que me recorrió la espalda me dio a entender que allí había sucedido algo terrible. El viento silbaba a través de las destrozadas puertas, interpretando una chirrante canción que ponía los pelos de punta. Quería irme de allí. No era un lugar seguro. No era un lugar para Sun ni para Chubbs. Pero ¿por qué seguía avanzando Liam? Las luces de emergencia del techo parpadeaban, zumbando, como cajas en cuyo interior hubieran quedado atrapadas infinidad de moscas. Por debajo de ellas, todo estaba cubierto de una desagradable luz verdosa. Liam siguió avanzando, y por el primer pasillo, hacia una oscuridad que parecía querer engullirlo. Me sumergí en aquella piscina de estanterías metálicas vacías, la mitad de las cuales estaban volcadas en el suelo
o apoyadas unas con otras en frágil equilibrio, con los estantes combados bajo un peso invisible. Las suelas de mis zapatillas rechinaron al pisar el mar de lociones, enjuagues bucales y laca de uñas que inundaba el suelo. Cosas que en el pasado parecían tan necesarias, tan vitales para seguir subsistiendo, pero que ahora habían caído en el más completo olvido. Llegué junto a Liam y le tiré la manga de la chaqueta de suave cuero. Liam se giró, con la mirada de sorpresa en sus ojos azules. Di un paso atrás y retiré rápidamente la mano, sorprendida también por lo que acababa de hacer. Me había parecido un gesto natural, ni siquiera lo había pensado. Simplemente había sentido una necesidad muy aguda y muy real de estar a su lado. Creo que deberíamos irnos, le dije en un susurro. Hay algo en este lugar que no me gusta nada. Y no tenía nada que ver con el misterioso ulular del viento, ni con los pájaros que anidaban en las vigas del viejo establecimiento. No pasa nada, dijo. Seguía dándome la espalda, pero vi que sacaba la mano del bolsillo. Lo vi moverla hacia mí, como si fuera una forma flotando en la oscuridad. No entendí si con aquel gesto pretendía indicarme que siguiera avanzando o si quería que le diese la mano, pero no tuve valor para hacer ninguna de las dos cosas. El uno junto al otro, seguimos caminando hacia el rincón de la derecha, al fondo del local. Daba la sensación de que aquella parte del establecimiento, donde se ubicaba la zona de ferretería y las bombillas, estaba más o menos intacta, o bien había resultado menos atractiva para la gente que había desvalijado el resto de estanterías. Enseguida comprendí hacia dónde nos dirigíamos. Alguien se había montado su pequeño campamento con varias colchonetas de piscina en un llamativo color azul. Encima de una nevera había unas cuantas cajas vacías de pan crujiente y magdalenas, y sobre ellas una pequeña radio a pilas y una linterna. Caray, me cuesta creer que todo siga aquí. Liam se quedó algo rezagado, cruzado de brazos. Seguí su mirada hacia la docena de muescas de las rajadas baldosas blancas. Casi consiguieron distraerme del mosaico de antiguas manchas de sangre que había en el suelo, junto a los pies de Liam. Abrí la boca como para decir algo. Es antiguo, dijo rápidamente Liam, como si con ello pudiera sentirme mejor. Liam me tendió la mano, forzando una sonrisa. Exhalé todo el aire que había estado conteniendo y extendí la mía para cogérsela. Lo vi casi en el mismo instante en que nuestras manos estuvieron en contacto. Las luces de emergencia de aquella parte del establecimiento recuperaron de repente todo su esplendor, como si fuesen focos, e iluminaron el gigantesco símbolo PSI pintado en el muro, junto con un mensaje muy claro: salgan ahora mismo. Las gruesas e irregulares letras parecían estar llorando. La luz chisporroteó y volvió a apagarse con un sonoro pop, pero seguí avanzando, soltándome de la mano de Liam, en dirección a aquel mensaje pintado con spray en la pared, porque aquel olor, el modo en que la pintura parecía gotear. Rocé con los dedos el símbolo PSI y los retiré. Estaban pegajosos, manchados de negro. Era pintura fresca. Liam acababa de llegar a mi lado cuando sentí una extrañísima sensación de calor en las entrañas. Bajé la vista, casi esperando ver salir chispas del ridículo vestido que me había regalado Sue. De pronto caí al suelo, y Liam se precipitó sobre mí,
como si acabara de arrollarnos una excavadora, como si no fuésemos más que dos margaritas asomando entre las rendijas de la baldosa. Liam me aplastó el pecho con el hombro y me dejó sin aire en los pulmones. Intenté levantar la cabeza para ver qué había pasado, pero aquel peso, una piedra sólida e invisible, y el cuerpo de Liam pegado al mío, me impedían moverme. El suelo estaba helado, pero no podía concentrarme en otra cosa que no fuese la sólida presión del hombro de Liam rozándome ahora la mejilla. Las manos se nos habían quedado atrapadas entre los dos y por un instante tuve la inquietante sensación de no saber dónde empezaba el uno y acababa el otro. Liam tragó saliva. El pulso le latía en la garganta, tan cerca de mí que casi podía oírlo. Liam se movió para levantar la cabeza y tensó los músculos que le rodeaban la columna vertebral. ¿Quién hay allí? Gritó. La única respuesta fue otro empujón de aquellas manos invisibles. De pronto empezaron a deslizarnos como balas por el suelo, mientras la chaqueta de cuero de Liam chirraba sobre las polvorientas baldosas. Por encima de la cabeza de Liam, las luces de emergencia pasaban a una velocidad vertiginosa, transformándose en un único rayo. Una risa desenfrenada nos perseguía por los pasillos, por debajo de nosotros, por encima, por todos lados. Por el rabillo del ojo me pareció ver una forma oscura en movimiento, aunque no me pareció más un monstruo que una persona. Destrozamos a nuestro paso cortinas de la ducha, loción hidratante corporal, lejía, hasta llegar a la línea de cajas registradoras próximas a la entrada del establecimiento. ¡Paren! Gritó Liam. ¡Somos! Hay sonidos que uno escucha una sola vez y no olvida nunca. El de la fractura de un hueso. La melodía del carrito de los helados. El del velcro. El del seguro de una pistola. No, pensé. Ahora no. Aquí no. Nos detuvimos bruscamente al chocar contra la barrera de metal de la salida de caja, y el impacto me sacudió dolorosamente todo el cuerpo. No transcurrió más de un segundo de agónico silencio antes de que las luces apagadas del establecimiento cobraran vida. Y entonces las cajas registradoras se iluminaron. Las cintas transportadoras se pusieron en movimiento. Primero una, luego la siguiente, después la otra. Absolutamente todas, poniéndose firmes como soldados. Los números correspondientes a caja parpadearon en lo alto, entre amarillo y azul, como una docena de señales de alarma, a una velocidad que me resultaba imposible registrar con la vista. De entrada pensé que era ruido blanco. De repente, las alarmas de seguridad del edificio, el sistema de megafonía y los anuncios luminosos se encendieron de forma simultánea, y un centenar de voces empezó a gritarnos. Las luces del techo se encendieron una a una, y la electricidad empezó a correr por ellas después de años de existir como poco más que venas huecas y cubiertas por el polvo. Liam y yo nos giramos a la vez y vimos a Sue, cuya mano derecha desnuda rozaba la barrera de metal de la salida. Chubbs estaba a su lado, pálido como el papel. Breves segundos después de que Sue produjera una descarga eléctrica, las luces de las cajas registradoras empezaron a chisporrotear, como petardos, proyectando hacia el suelo chispas azules y blancas y fragmentos de cristales. Creo que solo pretendía distraerlos, llamar la atención de nuestros atacantes para que nos diera tiempo a escapar. Por el rabillo del ojo, la vi indicarnos con señas que fuésemos hacia ella,
pero el metal que Sue sujetaba se había calentado de tal modo que emitía un aterrador resplandor de metal fundido. Aquella mano invisible que me sujetaba aflojó de pronto la presión, pero el miedo me impedía moverme. Liam y yo debimos de sentir lo mismo, un miedo abrasador, puesto que nos levantamos de un salto y le pedimos a gritos que parase. ¡Desconecta!, gritó una voz por encima del estruendo de las alarmas. ¡Sue, déjalo! Liam echó a correr, entre botes de bronceador y repelente contra los insectos. Vi que levantaba los brazos, dispuesto a utilizar sus facultades para tirar con fuerza a Sue. Pero Chubbs fue más veloz que él. Le arrancó el guante de la otra mano a Sue y lo utilizó para cubrirse y separarla del metal. Se apagaron las luces, justo antes de que explotaran todas las bombillas. Vi la cara de Sue a punto de salir del trance en que estaba sumida. Tenía los ojos inyectados en sangre, el negro pelo erizado y las pecas parecían haber huido del perfecto óvalo de su rostro. Liam aprovechó la repentina oscuridad para abalanzarse sobre ella y sobre Chubbs y tirarlos al suelo. Y entonces, como por milagro, las luces de emergencia parpadearon y se encendieron de nuevo. El primer indicio de movimiento no procedió de ninguno de nosotros. Vislumbré con claridad a nuestros atacantes, trepados por encima del caos de estanterías. Eran 4, vestidos de negro, armados. Mi primer pensamiento, como casi siempre que veía a alguien uniformado de negro, fue echar a correr, reunir a los demás y darnos a la fuga. Pero no eran soldados de las FEP, no eran ni siquiera adultos, eran chicos, como nosotros. Capítulo 15. Cuando fueron acercándose, vi con claridad que llevaban prendas oscuras, pero no uniformes, y que su expresión era sombría. Estaban en los huesos, y tenían las mejillas hundidas, como si hubieran dado un estirón en muy poco tiempo. Todos chicos, de más o menos mi edad, fáciles de derrotar en caso necesario. Por los clavos de Cristo, murmuró el que estaba más próximo a mí, despeinándose la mata de pelo pelirrojo. Ya les dije que teníamos que ir a inspeccionar el monovolumen primero. Liam asomó la rubia cabeza entre el caos de objetos del suelo. ¿Están locos? ¿Qué demonios pretendían conseguir? Vociferó. Se escuchó también otro sonido, como el maullido de un gatito o el llanto de una niña. Pasé por encima de una bandeja llena de DVDs de oferta para llegar hasta ellos. Sue estaba en el suelo, con la palma sonrosada de la mano abierta hacia Chubbs, que la observaba forzando la vista. Sin las gafas sobre la nariz, parecía un chico completamente distinto. Está bien, dijo, no ha sufrido quemaduras. Liam se plantó de repente a mi lado y se apoyó en mi hombro para mantener el equilibrio, mientras se encaramaba a una de las estanterías tumbadas. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, dije, enojada. ¿Y tú? Bien, enojado. Nos acercamos al grupo de chicos, segura de que tendría que sujetar a Liam cuando llegáramos junto a ellos. Pero su rabia fue aminorando a cada paso que daba. Los chicos se habían reagrupado junto a un exhibidor de churros de piscina de colores chillones, volcado en el suelo. El más alto, cuya cabeza coronada por una aureola de pelo castaño parecía apuntalada sobre un cuello fino como un alambre, dio un paso al frente, separándose de los demás. El chico pelirrojo que había hablado antes
y 2 chicos rubios y anchos de hombros que parecían hermanos. Mira, tío, lo siento, dijo. ¿Siempre hacen estas bobadas? Dijo Liam. ¿Atacar a la gente sin siquiera comprobar si va armada, como ustedes? El líder se mosqueó. Podrían haber sido rastreadores. Y la culpable de todo esto ha sido su amarilla. El pelirrojo señaló a las estanterías. Esa chica necesita que la aten con una correa. Cuidado con lo que dices, le espetó Liam. Los hermanos rubios dieron un paso al frente con mirada desafiante. No habría caído presa del pánico si no nos hubieran apuntado con esas armas. No habríamos tenido la necesidad de utilizarlas si hubieran prestado atención a nuestra advertencia y se hubieran largado. Claro, con todo el tiempo que nos han dado para irnos, replicó Liam. Miren, podríamos seguir eternamente con este tema sin sacar nada en claro, les interrumpí. Nuestra intención era pasar aquí la noche, pero si deciden que es su territorio, nos largamos. No pretendíamos nada más que eso, buscar cobijo. Buscar cobijo, repitió el líder. Perdón, ¿acaso lo he pronunciado mal? No, pero me sangran todavía los oídos por culpa de esa amarilla, gritó el líder. A lo mejor deberías repetirlo, nena, por si acaso. Liam levantó la mano, impidiendo que me pusiera en pie de guerra. Solo queremos pasar una noche, no buscamos problemas, dijo sin alterarse. El líder me miró de arriba abajo y detuvo la mirada en mis manos, cerradas en un puño y pegadas a la tela del vestido. Me parece que los problemas ya viajan con ustedes. El líder del grupo se llamaba Greg y venía de Mackensville, Virginia. El irascible pelirrojo se negó a presentarse, pero los demás se dirigían a él, llamándolo Collins. Capté que era de alguna ciudad de Pensilvania, pero no se mostró dispuesto a compartir más información. Los rubios, que como había adivinado eran hermanos, se llamaban Cale y Kevin. Lo único que tenían en común aquel maltrecho grupo, aparte de su reserva de comida y un alarmante montón de armas blancas y de fuego, era que habían compartido campamento en Nueva York, al que cariñosamente se referían como la raja del culo de Satanás. Mientras compartíamos unas gominolas con sabor a fruta, un paquete de patatas fritas rancias y otro de pastelitos rellenos de crema, nos contaron la increíble y espectacular y altamente improbable historia de su huida de la custodia de los de las FEP. A ver si lo he entendido bien, dijo Chubbs, con cara de incredulidad. ¿Les estaban trasladando de un campamento a otro? Greg apoyó la espalda en la puerta de cristal de un congelador. No nos estaban trasladando a otro campamento. Cogieron a todos los tíos que pudieron y nos contaron que iban a trasladarnos a unas instalaciones de experimentación en Maryland. ¿Solo chicos? Preguntó Chubbs. Allí no había chicas. La voz de Greg dejaba entrever su decepción. Eso explicaba muchas cosas, sobre todo por qué se me iba acercando poco a poco, por mucho que yo intentara alejarme de él. De lo contrario, estoy seguro de que también las habrían llevado con nosotros. Me sorprende que les dieran tanta información, dije, intentando encauzar de nuevo la conversación. ¿Creen de verdad que era allí donde pretendían llevarlos? No, interrumpió Collins. Era evidente de que tenían órdenes de librarse de nosotros. Y una tormenta inundó la carretera. El autobús en el que iban volcó y lograron escapar. Esa era la parte de la historia que también me estaba costando creer. ¿Tan fácil había sido? Una simple intervención de la madre naturaleza que les había salvado, les había concedido la libertad y una nueva vida al estilo de la Biblia. Y el pequeño detalle de los soldados de las FEB que los custodiaban
Vivimos escondidos desde entonces. Me llevó unos 6 meses hacerle saber a mi padre que estaba libre y a salvo, y tardé otros 3 en recibir noticias suyas. Chubb se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo te lo hiciste para ponerte en contacto con tus padres? ¿A través de Internet? Claro que no, dijo Greg. Después de todo lo de esos terroristas, ni siquiera puedes buscar recetas online sin que los de las web metan la nariz e interrumpan por la puerta de tu casa. A la que huelen un problema, los tienes allí. ¿Qué terroristas? Pregunté. Los de la Liga, dijo Chubbs. ¿No lo recuerdas? Ah, claro. Se dio cuenta de su error un segundo después, y con más paciencia de la que jamás habría imaginado en él, se explicó. Hace ahora 3 años, los de la Liga piratearon la base de datos de chicos PSI del gobierno e intentaron publicar en Internet información sobre los campamentos, para que todo el mundo supiera lo que está pasando. Otros grupos siguieron su ejemplo y piratearon bancos, el mercado de valores, el Departamento de Estado, de modo que tomaron medidas enérgicas. Así es, la mayoría de las redes sociales ha desaparecido y los servicios de correo electrónico tienen la obligación de controlar los mensajes que reciben sus servidores. Se giró hacia los chicos, que me miraban con distintos niveles de interés y curiosidad. No creo que Kevin, o era Cale, hubiera dejado de mirarme ni un segundo en todo el rato que llevaba allí sentada. ¿Cómo pues? Muy fácil, dijo Greg, lanzándome un guiño completamente fuera de lugar. Sirviéndonos de lo que han dejado. Publiqué un anuncio en el periódico local de mi ciudad, con un mensaje que solo mi hermano sería capaz de comprender. No tuve necesidad de mirar para saber que Chubbs había entrecerrado los ojos, y que además se había puesto tenso. ¿Y quién pagó el anuncio? Me imagino que el periódico no te dejaría publicarlo gratis, ¿no? No, claro que no. Lo pagó el huidizo, dijo Greg. Me lo preparó todo. Me enderecé de repente y aparté de un puntapié unos envases de papel de aluminio vacíos. ¿Has contactado con el huidizo? Sí, es como un dios, dijo Collins, soltando todo el aire que contenían sus pulmones. Nos reunió a todos, chicos de todas partes, desde Nueva Inglaterra hasta el sur, de todas las razas, chicos mayores, niños pequeños también. Dicen que los de las FEB no se acercan a su reino en los bosques porque le temen, que prendió fuego a su campamento y que ha matado a todos los soldados de las FEB que han intentado apresarlo. ¿Quién es? Pregunté. Los 4 chicos intercambiaron una sonrisa. Las sombras saltarinas de las luces de emergencia les otorgaron un aspecto más engreído si cabe. ¿Qué más? Dijo Chubbs, asimilando con ansias la información. ¿Cómo puedo enviar el dinero para el anuncio? ¿Cómo es Eighth River? ¿Dónde está? Miré por encima del hombro a Liam, que estaba justo detrás de mí, de pie, apoyado en lo que en su día fuera una nevera para productos de comida rápida. Se había mantenido extrañamente en silencio. Apretaba los labios con fuerza, pero por lo demás, su rostro carecía por completo de emoción. En Eighth River tienen un buen montaje, dijo Collins. Pero si quieren encontrar Eighth River, tendrán que hacerlo ustedes solos. Por lo visto es así como funciona, dijo Liam por fin. ¿Son muchos? Los 4 tuvieron que pensarse la respuesta. Más de un centenar, pero no miles, dijo Greg. ¿Por qué lo preguntas? Liam movió la cabeza, y me sorprendió ver un indicio de decepción en sus facciones. Simplemente me lo preguntaba. Por lo que tengo entendido, en su mayoría son chicos que no han estado nunca en campamentos. Algunos sí, dijo Greg, con un gesto de indiferencia. Y algunos localizaron el campamento después de escabullirse de la custodia de los
rastreadores o los de las web. Y el huidizo no tiene... Liam se planteó cómo formular la pregunta. No tiene planes para ellos, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo? Los chicos encontraron aquella pregunta tan extraña como yo. No hay objetivo, solo seguir con vida, supongo, dijo Greg. Solo entonces caí en la cuenta de que en ningún momento me había planteado el motivo por el cual Liam quería localizar al huidizo. Simplemente había dado por sentado que mis compañeros querían encontrarlo para poder volver a sus casas y entregar la carta de Jack. Pero de ser así, ¿a qué venía aquella chispa que había encendido la mirada de Liam? Seguía con las manos hundidas en los bolsillos de los vaqueros, pero desde el exterior noté que las tenía cerradas en un puño. Y en cuanto a indicaciones, pregunté. Ya hay bastantes por ahora. Algo cambió en la expresión de Greg. Una astuta sonrisa se apoderó de su rostro cuando me apoyó una mano en el pie. Los hermanos Cale y Kevin, que no habían dicho palabra desde que nos habíamos sentado en el improvisado campamento, montado en el pasillo de las neveras, se miraron entre ellos, con expresión idéntica. Intenté reprimir el asco que empezaba a apoderarse de mí. Estoy seguro de que estarían encantados de tenerte con ellos, dijo Greg, deslizándome la mano desde la zapatilla hasta el tobillo. Hice el ademán de apartarme, pero me quedé quieta al oírle añadir: es un lugar estupendo, cerca de la costa, pero no hay muchas chicas. Les iría muy bien tener algo bonito que mirar. Volví a mover la mano, avanzando hacia la pantorrilla. Deberías ir. Es más seguro que caer en manos de alguna tribu. Por las cercanías de Norfolk me rodea un grupo de azules. Son asquerosos. Te roban la ropa a la que das media vuelta. Durante un tiempo hubo también aquí una tribu de amarillos, pero un niño del campamento nos contó que los de las web se los habían llevado a todos. Todo aquello de las tribus era nuevo para mí. Niños que habían formado bandas y robaban por la campiña, que luchaban para que no los atrapasen de nuevo, que se protegían los unos a los otros. Asombroso. La mano carnosa y caliente de Greg prosiguió su ascenso hasta que consiguió abarcar la rodilla y apretármela. Pero no llegaría más lejos. Percibí aquel hormigueo en lo más profundo del cerebro, aquel zumbido que superaba incluso la rabia que sentía, y tuve que cerrar los ojos ante el aluvión de imágenes que me asaltó de repente. El destello de un autobús escolar amarillo circulando por una pista de tierra. La imagen borroso de un rostro de mujer, cuyos labios entonaban una silenciosa canción. Una hoguera, cuyas llamas iluminaban el cielo nocturno. La cara de Kevin y de Cale acercándose a un objeto que parecía una radio despertador en una tienda de electrodomésticos abandonada. Los dígitos del reloj avanzaban, pero no contaban el paso del tiempo. Proyectaban un resplandor de color verde eléctrico en medio de la oscuridad. 310, 400, 460, 500, hasta que finalmente se detuvo. Cerré la mano con fuerza cuando empecé a alejarme tanto de Greg como de sus cálidos y sedosos recuerdos. Pero Chubbs ya estaba allí. Había extendido la mano por encima de mi regazo y estaba retirando uno a uno los dedos de Greg de mi rodilla, con una expresión de auténtico desdén. Por su parte, Greg parecía simplemente aturdido. Tenía la mirada vidriosa y parecía completamente ajeno a lo que yo acababa de hacer. Miré con desesperación a mi alrededor, con el corazón en un puño, pero nadie mostraba indicios de haberse percatado de mi desliz. El único que se había movido era Chubbs, y solo para acercarse a mi lado.
Maldita sea, pensé, cerrando los ojos. Me llevé la mano automáticamente a la frente, como si pudiera retener todo aquello allí dentro. Demasiado cerca. Eso ha estado demasiado cerca. ¿Cómo se llamaba ese niño? ¿El amarillo que trabajaba con nosotros en la cocina? ¿Fred? ¿Frank? Collins estaba metido en su saco de dormir y tenía las manos unidas sobre el pecho. Felipe. ¿Felipe Marino? Greg volvió a centrar la mirada y la deslizó por mis piernas, más arriba de donde se había detenido su mano. Felipe, dijo Liam, como si despertase de un trance. ¿Has dicho Felipe Marco? ¿Lo conoces? Liam asintió. Viajamos juntos un tiempo. Debió de ser antes de que lo pillaran por aquí, dijo Greg. Fue el que nos informó sobre este lugar. Dijo que estuvo aquí con un amigo. ¿Eras tú? Sí. ¿Qué fue de él? Liam se puso en cuclillas, entre Greg y yo. Nos llevaron a campamentos distintos. Greg se encogió de hombros. Salió en uno de los primeros autobuses que partió rumbo a Maryland. ¿Quién sabe? De modo que su campamento también habían eliminado los amarillos. Debían de habérselos llevado tan solo de los campamentos más grandes, no de los más pequeños que estaban amontonados en el oeste. Le echo de menos. Era muy listo. Sabía utilizar sus poderes. Mejor que su mascota, eso es evidente. Harías bien devolviéndola, teniendo en cuenta todo el bien que les va a hacer. Greg movió la cabeza en dirección a Sue, que estaba sentada dándonos la espalda, trabajando en los problemas de multiplicaciones que Liam le había preparado. Y ya no aguanté más. Dispones de 2 segundos para decir que estás hablando en broma, le dije. A menos que quieras que te dé un puñetazo. Hazlo, dijo Chubbs entre dientes. Pero Liam me detuvo apoyándome la mano en el hombro, reprimiendo con efectividad cualquier posibilidad de que yo pudiera cumplir mi amenaza. Su expresión seguía siendo pasiva, tranquila, pero me di cuenta de que contenía la respiración. Extendió la otra mano para acariciarme los dedos. Me sobresalté ante el contacto, pero fui incapaz de apartarme. Greg levantó los brazos en un gesto defensivo. Lo único que digo es que tiene algo raro. No es como los demás, ¿verdad? Se inclinó hacia nosotros. ¿Es retrasada? ¿La sometieron a experimentos? Es muda, pero no sorda, dijo Liam cortándolo. Y te aseguro que lo más probable es que sea 5 veces más inteligente que nosotros 7 juntos. De eso no estoy tan seguro, empezó a decir Chubbs. Yo... Liam le silenció con una simple mirada, y me habló a continuación al oído. ¿Te llevas a Sue? Asentí, dándole unos golpecitos en la mano para que supiera que lo había entendido. Me incorporé, ya más tranquila. Me acerqué a Sue y le tendí la mano. Alargó el brazo sin mirarme, buscándome a tientas. Me quedé mirando el guante amarillo, manchado de suciedad, y a pesar de lo que acababa de pasar hace tan solo unos minutos, lo retiré y dejé al aire sus deditos. No sé por qué lo hice. Tal vez estar tan cerca de Liam y no haber perdido el control me había convertido en una persona estúpidamente valiente. O tal vez era que me daban náuseas la realidad que la obligaba a llevarlos siempre puestos. Lo único que sabía con total seguridad era que si volvía a ver a Sue con aquellos guantes, no sería muy pronto. Sue se estremeció al sentir la calidez de la piel de mi mano junto a la suya, e intentó retirarse. Abrió los ojos de par en par, no sé si por preocupación o por perplejidad. Ven, dije, apretándole la mano. Hora de chicas. Se le iluminó el rostro, pero no sonrió. No se vayan muy lejos, nos gritó Liam. No se vayan muy lejos.
repitieron los demás chicos, e irrumpieron en carcajadas. Sue arrugó la nariz, asqueada. Ya sé lo que quieres, dije, y le alejé todo lo que pude de ellos. Durante los primeros 10 minutos que pasamos deambulando por el establecimiento, Sue estuvo mirando continuamente nuestras manos entrelazadas, como si no pudiese creer lo que veía en sus ojos. De vez en cuando llamaba su atención alguna cubeta con DVD de oferta o un expositor al final del pasillo con cachivaches que no servían para nada, pero sus ojos oscuros regresaban siempre a nuestras manos unidas. Acabábamos de doblar uno de los desvalijados pasillos de artículos de limpieza cuando me dio un tirón. ¿Qué pasa?, le pregunté, apartando una fregona de un puntapié. Sue señaló el guante que yo sujetaba con la mano libre. Levanté las manos que seguían enlazadas. ¿Acaso no te gusta esto? Soltó el aire que había estado conteniendo, y supe que no lo había entendido. Me arrastró hasta el otro extremo del pasillo, donde me soltó la mano para coger una caja blanca de la estantería. Sue abrió la caja y retiró a continuación la espuma y el relleno protector para sacar por fin la anticuada tostadora plateada que contenía. Me parece que no lo necesitamos, dije. Me taladró con una mirada que decía claramente: cállate, por favor. Sue se quitó el guante que le cubría la otra mano y extendió los 10 dedos para tocar el electrodoméstico. Pasado unos segundos, vi que cerraba los ojos. Las resistencias que formaban las entrañas de la tostadora se calentaron al rojo vivo. El cable negro colgaba cerca de sus pies, sin enchufar. La baratija duró solo un minuto más, hasta que empezó a derretirse. Le dije que la dejara en cuanto vi que humeaba. ¿Lo ves?, parecía que estaba diciéndome. ¿Lo captas? Pero tranquila, a mí no me va a pasar nada, dije buscándole de nuevo la mano. No te preocupes por la posibilidad de hacerme daño. Nunca podrías hacérmelo. Sé lo que se siente, es lo que tendría que haberle dicho en realidad. Sé lo que es tener miedo de algo que apenas puedes controlar. Me había obligado a dejar de pensar en lo que le había hecho a aquel soldado de las FEB. No me permitía cuestionarme si podría volver a hacerlo, si podría volver a intentarlo. Aunque me preguntaba también cómo aprenderíamos a controlarnos sin poder practicar. ¿Cómo aprenderíamos a controlarnos si no podíamos conocer y poner a prueba nuestros límites? Veamos si encontramos algo de utilidad, dije, entrelazando de nuevo nuestras manos. Esperé a sentir su mano para seguir de nuevo por el pasillo. ¿Qué opinas de...? Ni siquiera sé qué iba a preguntarle, pero vi que no me estaba prestando atención. Sue se detuvo tan en seco y me tiró con tanta fuerza de la mano que estuve a punto de tropezar y caerme. Seguí con la mirada a la dirección que marcaba su brazo extendido y me encontré con varios percheros y zapateros patas arriba. Más concretamente, señalaba un solitario vestido rosa que colgaba de un perchero vacío. Sue echó a correr, haciendo caso omiso a las estanterías de cables electrónicos y cubos. Intenté seguirla, pero era como si tuviese alas en los pies y el viento a su favor. Se detuvo junto a una estantería. Observé, fascinada, cómo alargaba una mano para acariciar el tejido y la retiraba en el último segundo. Es precioso, le dije. El vestido era acampanado a partir de la cintura, donde una lanzada unía la parte superior sin mangas con la falda, a rayas rosa y blancas. Me dio la impresión de que lo que más deseaba Sue en este mundo era cogerlo, acercárselo al pecho y acariciar el sedoso tejido. Se me ocurrían 1000 cosas que echaba de menos en Thurmond.
pero los vestidos no estaban en la lista. La historia que más le gustaba contar a mi padre a desconocidos y familiares era la del día en que mi madre y él habían intentado ponerme un vestido azul para asistir a la fiesta de cumpleaños de mi papá. Yo tenía solo 3 años y el vestido era abotonado, pero los botones eran tan minúsculos que yo no podía cogerlos para abrocharlos y acabé arrancándolos, rasgando toda la tela y los volantes de seda. Pasé el resto de la fiesta luciendo con orgullo mi ropa interior con motivos de Batman. ¿Quieres probártelo?, le pregunté a Sue. Me miró y negó con la cabeza. Soltó el colgador de plástico que tenía en la mano, y tardé un momento en comprender qué pasaba. Sue creía que no se lo merecía. Creía que era demasiado bonito, demasiado nuevo. Una sofocante sensación de odio se apoderó de mí, pero no sabía hacia qué dirigirla. ¿Hacia sus padres por haberla echado de casa? ¿Hacia su campamento? ¿Hacia los de las FEP? Cogí el vestido de la percha con una mano y a Sue con la otra. Sabía que volvía a mirarme con sus ojos oscuros abiertos de par en par, confusa, pero en lugar de explicarme, en lugar de obligarla a comprender las palabras que me gustaría pronunciar, la guié hacia los probadores. Le di el vestido y le dije que se lo probara. Era como tirar de una embarcación hacia puerto con la ayuda de un cabo muy fino. Se lo di, lo dejó, y tuve que volver a dárselo, varias veces. No sé si al final su deseo se impuso, o si conseguí agotarla aún a pesar de sus recelos, pero cuando por fin asomó la cabeza por la puerta del probador, sentí tal sensación de alivio que casi rompo a llorar. Estás estupenda. La hice girar para que pudiese verse en el espejo. Cuando por fin la convencí para que mirase, noté bajo las manos el estremecimiento de sus hombros y la vi abrir mucho los ojos, que cobraron luminosidad para apagarse de nuevo en un instante. Acarició el tejido y movió la cabeza de un lado a otro, como diciendo, no, no puedo. ¿Por qué no?, pregunté, haciéndola girar de nuevo hasta que quedó de cara a mí. ¿Te gusta, verdad? No levantó la vista, pero vi que movía afirmativamente la cabeza. ¿Y entonces qué problema hay? Cuando dije eso, la sorprendí mirándose de refilón en el espejo. Acariciaba el tejido con las manos, en un gesto completamente inconsciente. Eso es, dije, no hay ningún problema. Veamos qué más encontramos. Sue quiso entonces buscar algo para mí. No me extrañó encontrar la sección de adultos diezmada por los ladrones. Mis opciones estaban limitadas a ropa de casa y monos de trabajo. Después de explicarle varias veces y con paciencia por qué no necesitaba el camisón de seda con estampado de azuletes o la falda con margaritas, Sue, con una mirada de total exasperación, aceptó que no pensaba probarme otra cosa que no fuesen vaqueros y camisetas sencillas. Y cuando señaló el expositor de los sujetadores, quise esconderme debajo de las montañas de pijama de niño que había por los suelos, y morirme allí mismo. Era como si las letras y los números de las etiquetas estuviesen escritas en chino, puesto que no entendía nada en absoluto, y estaba esperando a que Sue se echase a reír en cualquier momento, cuando percibí la humedad de mis lágrimas de frustración. Pocas veces me paraba a pensar, ojalá mamá estuviera aquí, pero en aquel momento comprendí que lo que le había hecho a mi madre no tenía solución. Mi madre jamás volvería a mirarme y a reconocerme, y yo jamás sería capaz de pensar en otra cosa que en su mirada cuando me había visto aquella mañana. Resultaba extraño cómo mis sentimientos hacia ella cambiaban constantemente, que en un momento dado recordara sus caricias y al instante siguiente la rabia se apoderara de mí al pensar que me había abandonado.
al pensar que no me había enseñado a vivir a gusto con mi propia piel y a ser una niña de verdad. Pero ¿quién tenía realmente la culpa? Sue frunció el cejo e inspeccionó con un mohín el Everest de ropa interior que teníamos delante. Fue cogiendo modelos de diferentes tallas y lanzándomelos hasta que no pudimos más y nos pusimos a reír como unas tontas solo porque sí. Al final encontramos algo que imaginé sería de mi talla. Era difícil adivinarlo, puesto que los sujetadores, con sus armazones y sus tirantes, siempre me habían resultado de lo más incómodos. Mientras me cambiaba, Sue se vistió con un conjunto que parecía sacado de catálogo. El vestido rosa, mallas blancas y una cazadora vaquera que le iban un par de tallas grande. Guardó el resto de prendas que fue eligiendo en una mochila de estampado floreado que yo había cogido de un expositor. Y ahora que ya tenía lo suyo, le apetecía liarse de nuevo la manta a la cabeza y elegir cosas para los chicos. Cuando le encontré unas zapatillas deportivas con lazos rosa, me rodeó por la cintura y me abrazó con tantas fuerzas como si con aquel apretujón quisiera concentrar todo su agradecimiento. Y pese a que no se quedó especialmente impresionada con los botines negros que elegí para mí y que localicé en la sección de caballeros, no me obligó a cambiar de idea y desencantarme por unos zapatos planos con lacitos o unos descabellados tacones. Sue estaba doblando con esmero una impecable camisa que había elegido para Chubbs cuando recordé algo. Enseguida vuelvo, le dije. Tú espérame aquí, ¿entendido? Tardé unos minutos en localizar de nuevo el pasillo. Liam y yo habíamos pasado tan rápidamente por allí cuando nos dirigimos a la parte posterior del establecimiento, que no estaba segura del todo si había sido solo imaginaciones mías, pero allí estaban, en la parte superior de la estantería de productos de limpieza, con un par de espléndidos guantes de color rosa colgando entre los tradicionales del color amarillo. Mira, Sue, dije, volviendo hacia el punto donde la había dejado. Agité los guantes y esperé a que se girara. Cuando lo hizo, se quedó boquiabierta. Estaba tan obnubilada con sus guantes nuevos que, cuando se los probó, empezó a pasear con las manos extendidas delante de ella, como una princesa contemplando su magnífica colección de anillos y pulseras. Recorrió el establecimiento haciendo reverencias y dando vueltas sobre sí misma para lucir su modelito, bailando sobre las pruebas de los estragos que había causado con la línea de cajas, contemplándola con un sentimiento de euforia en el pecho. La verdad es que yo tampoco era consciente ni del montón de cristales rotos, ni del parpadeo de las pantallas. Cuando nos adentramos por el escasamente iluminado pasillo de los productos de belleza, me di cuenta de que por mucho que quisiera me resultaba imposible borrar la sonrisa de la cara. Liam nos localizó al cabo de un rato, justo cuando Sue estaba sujetándome con un coletero brillante la trenza que acababa de hacerme. Yo estaba sentada en el suelo, y ella en una estantería, detrás de mí, como la reina de las hadas. Magnífico, le dije, cuando me colocó un espejo delante de la cara. Eres increíble. Y mi recompensa fue ver cómo me envolvía en un abrazo con sus bracitos de pajarito. Me giré para quedarme de cara a ella, porque quería que viese mi expresión. Quería que viese mi sinceridad y mi seriedad mientras le repetía, eres increíble. Veo que han estado muy atareadas. Liam se apoyó en una estantería y enarcó las cejas. Sue corrió hacia él, cargada con las camisetas y los calcetines que le habían elegido. Gracias. Caramba. A Chubbs le dará un patatús cuando vea todo esto. Le acarició la cabeza. Les dejo un momento a solas y limpian la tienda entera. Buen trabajo. Me levanté del suelo
y los ayudé a reunir la ropa y los suministros que había ido eligiendo. Hecho esto, regresamos poco a poco y de mala gana junto a los demás. Era como si los tres fuéramos conscientes de que en cuanto dejáramos atrás aquel momento de paz, quedaría atrás para siempre. Cuando Sue se adelantó unos pasos, Liam se volvió hacia mí para decirme: «Gracias por haber hecho esto. Me alegro de que captaste lo que quería decirte». Me tiró cariñosamente de la trenza. Simplemente quería hacerles algunas preguntas más. ¿Y no querías que...? Hice un ademán en dirección a Sue. ¿Ella lo oyera? Bajó la vista y cuando volvió a levantar la cabeza, tenía las orejas coloradas. Sí, aunque también tu presencia estaba distrayéndolos. ¿Qué? Siento mucho haberlos amenazado, pero... No, estabas distrayéndolos, repitió Liam, con la cara. Oh, me recuperé rápidamente. ¿Has conseguido sacarles de alguna información de utilidad? El nombre de alguna de las tribus más amistosas. Algunas ciudades que están aisladas por haberse rebelado, pero nada más. Solo quería comprender un poco más qué está pasando en Virginia. Me refería a si has averiguado algo sobre el huidizo, dije, tal vez un poco ansiosa. Nada que no supiéramos ya. Por lo visto, todo el mundo jura solemnemente no revelar información. Me parece completamente ridículo. ¿De verdad que no estaban dispuestos a darte más información? Pregunté. Liam bajó de nuevo la vista. Greg nos hizo una oferta, un intercambio, pero lo rechazamos. ¿Qué querían? ¿Qué podía ser tan valioso que no estaban dispuestos a entregarlo a cambio de la posibilidad de reunirse de nuevo con sus familias? ¿Black Betty? Da igual, respondió Liam, y su tono fue concluyente. Si esos imbéciles lo consiguieron, estoy seguro de que también nosotros podemos encontrar a East River algún día. Sí, dije, con una carcajada. Cierto. Vi por el rabillo del ojo que se cargaba la ropa al hombro con la mirada fija en Sue, que saltaba y brincaba entre latas y revistas viejas. Al pasar, eché un vistazo a la cara de una estrella de cine rubia que ocupaba la portada de una de las revistas, y reparé en las palabras «Lo cuenta todo, por fin», impresas bajo la imagen. ¿Me permites que te haga una pregunta? Por supuesto, dijo Liam. ¿Qué? ¿Por qué buscas al huidizo? Dije. Noté que me miraba fijamente, y supe cuál iba a ser su explicación. Quiero decir, aparte de por qué quieres ayudar a Chubbs y a Sue a llegar hasta él e intentar entregar la carta de Jack, ¿es porque quieres volver a casa o lo preguntas por algún motivo en particular? Dijo, sin alterarse, poniéndome a prueba. Todas esas preguntas que les formulaste sobre el campamento, dije. Me dio la impresión de que estabas intentando averiguar otra cosa. Liam tardó un buen rato en responder, y no lo hizo hasta que divisamos las tiendas que habían montado para pasar la noche. Pero incluso entonces no fue una respuesta. ¿Por qué quieres localizar tú a Luidizo? Porque quiero volver a con mi abuela. Porque necesito aprender a controlar mis facultades y antes de destruir a todos mis seres queridos, pensé. Pero no has respondido a mi pregunta, le dije. Sue levantó el faldón de nuestra tienda para entrar, y la linterna del interior iluminó el rostro entusiasmado de Chubbs. Sue le entregó todo lo que había elegido, y Chubbs la abrazó con fuerza, levantándola en volandas. Por... por lo mismo que tú, dijo por fin Liam. Simplemente quiero volver a casa. ¿Y dónde es eso? Mira, esto es lo más gracioso, dijo. Era en Carolina del Norte, pero ya no estoy muy seguro de que siga siendo así. Nos quedamos mirándonos un momento, casi frente a frente, y cuando levantó el faldón de la tienda para que yo pasara,
No pude evitar preguntarme si se habría dado cuenta de que lo que le dije era una verdad a medias, igual que yo me había dado cuenta de que su respuesta era también una verdad a medias.